Odio Ant-Man and the Wasp: Quantumania. A mi punto de vista es una de las películas más decepcionantes de todo el universo cinematográfico de Marvel. Esta película tenía la difícil tarea de comenzar la fase 5, que venía después de una fase 4 que fue bastante decepcionante para muchas personas. Si bien algunos de los proyectos fueron bastante buenos, como Spider-Man No Way Home, WandaVision y Loki Season 1, hubo muchísimos otros proyectos que no llegaron al potencial que tenían y eso terminó por ahuyentar mucho a las personas. Entonces había muchas expectativas porque esta película representara el renacimiento del MCU. Y me atrevo a decir que la película realmente tenía bastante potencial de lograrlo. Los trailers se veían increíbles. Pero al momento del lanzamiento, la película simplemente no funcionó. Lo cual es obvio al analizar el resultado crítico de taquilla. Simple y sencillamente esta película fue un fracaso absoluto. El motivo de esto es principalmente el guionista a mi punto de vista y bueno, también por extensión el director y los productores que simplemente parece que no estaban poniendo atención porque cuando uno estudia guionismo y analiza la narrativa de ciertas películas, hay ciertos lineamientos que uno debe de seguir para que la película resulte mínimamente decente. Y esta película simple y sencillamente no sigue ninguno de estos lineamientos. Me sorprende muchísimo que las personas de este estudio, de Marvel Studios, no hayan captado ninguno de estas señales de que la película estaba pintando para ser un completo desastre. Aún así me atrevo a decir que sí, la película tenía bastante potencial y con unos cambios puntuales, la película pudo haber sido realmente el resurgimiento del MCU. En algún video futuro analizaremos precisamente cuáles fueron estas reglas que la película traiciona, que no sigue y que termina por hundir completamente el producto final. Pero en este video vamos a analizar cómo podríamos arreglar Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Vamos a hacer pequeñas modificaciones a la historia, vamos a modificar motivaciones de los personajes, vamos a modificar cierta orden de eventos para hacer de esta película algo que en mi punto de vista pudo haber sido mucho más coherente y mucho más efectivo a la hora de contar la historia que creo yo intentaba contar. Vamos a mantener el andamiaje general de la película, es decir, los personajes principales siguen siendo arrastrados al reino cuántico. Scott Lang, Cassie Lang, Hope Van Dyne, Janet y Hank Pym siguen siendo los personajes principales y vamos a mantener a Kang como el villano principal. Entonces, la gran mayoría de la película sigue ocurriendo en el reino cuántico, pero vamos a modificar ciertas partes para hacerla un poquito más coherente, lógica y con un mejor ritmo. Entonces, comencemos en cómo arreglar Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Uno de los principales problemas que tiene la película original es que los personajes realmente no tienen ninguna motivación durante toda la película. Scott y Cassie no tienen ningún motivo para ir al reino cuántico y una vez que están ahí abajo sus únicas historias es intentar salir de ahí. Y eso realmente no es suficiente para sostener toda una película. Por su parte, Janet, Hank y Hope medio tienen algo que hacer ahí abajo, pero todo gira en torno a Janet, que una vez en el reino cuántico básicamente se convierte en el personaje principal, lo cual es un problema porque la película no se llama Janet Van Dyne, la película se llama Ant-Man and the Wasp. Y su caracterización en la película original tampoco es muy buena, se vuelve un poco fastidiosa de tanto que se rehúsa a revelar información acerca de lo que hizo en el reino cuántico. Entonces, lo primero que vamos a arreglar en nuestra versión de Ant-Man and the Wasp es que vamos a darle motivación a los personajes. En el caso de Scott y Cassie, creo yo el arreglo es el más sencillo, ya que ellos tienen una fuente de conflicto bastante natural. Después de lo que ocurrió en Avengers Endgame, Cassie es básicamente una persona completamente diferente a la que conocía Scott antes de quedar atrapado en el reino cuántico. Entonces vamos a explotar eso y vamos a traerlo a la película. En esta versión, Scott y Cassie tienen problemas en su relación padre-hija, precisamente por el tiempo perdido en el cual Scott estuvo atrapado en el reino cuántico y Cassie básicamente creció sin su papá. Entonces, Cassie está teniendo una etapa bastante rebelde en el que intenta ayudar a las personas siguiendo el ejemplo de su padre. El problema es que la forma en que lo está siendo cada vez más inadecuada, podemos decirlo así, incluso llevarla a tener problemas con la policía, ya que está utilizando partículas PIM para precisamente ayudar a las personas. Por su parte, Scott Lang, una vez derrotado a Thanos, básicamente optó por una vida un poco más tranquila. Su relación con Hope es prioridad
está básicamente viviendo una vida en paz, tranquila, la gente lo adora, es famoso, ha vendido su libro por millones, entonces su motivación para volver a ser Ant-Man, digamos que no es muy presente, lo cual lo lleva en conflicto con Cassie, porque Cassie quisiera que su papá fuera un poco más heroico, de la misma manera que lo era cuando ella era niña. Entonces, eso es la fuente de conflicto entre los dos personajes, pero que tiene que ver con el reino cuántico. Scott ya tiene experiencia con el viaje en el tiempo. En Avengers Endgame básicamente utilizaron el reino cuántico para poder viajar al pasado. Entonces, Scott llega a la conclusión de qué pasaría si utiliza una máquina del tiempo para regresar al reino cuántico y de ahí poder regresar al pasado y poder pasar los 5 años que perdió con Cassie. Por su parte, Janet, Hope y Hank están teniendo problemas en su dinámica familiar precisamente porque Janet también estuvo atrapada en el reino cuántico muchísimos años. Janet está teniendo problemas para aceptar a Hope como una nueva Wasp, debido a que la última vez que vio a Hope fue cuando ella era una niña. Entonces, básicamente el reino cuántico va a servir como un catalizador para que Janet pueda observar las actitudes heroicas de Hope y pueda entrar cada vez más en reconciliación con el hecho de que ella tiene esa necesidad de ser una superheroína. Entonces, de lleno tenemos motivaciones para los personajes para bajar al reino cuántico. Y básicamente la historia se desarrolla muy similar a la original. La diferencia es que en lugar de un satélite cuántico, Hank Pym está creando una máquina del tiempo basada en el diseño de Tony Stark, precisamente para poder explorar el reino cuántico. Los personajes bajan a analizar la máquina, se sale de control y todos son absorbidos en el reino cuántico. Muy similar a la película original, Hank, Janet y Hope quedan separados de Scott y Cassie. La familia Pym va a tener básicamente la misma aventura que en la película original, que creo yo es la parte más interesante que tuvo Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Con la diferencia de que en esta versión Hope va a tener un papel mucho más primordial. Janet seguirá siendo la guía dentro del reino cuántico, pero es Hope la que toma el manto de personaje principal y realiza las acciones más peligrosas. Es ella la que consigue el transporte, es ella la que les gana la entrada al bar donde encontramos al personaje de Bill Murray, utilizando sus poderes de Wasp. Scott y Cassie, por su parte, llegan a un lugar bastante cercano al de la película original, cercano de la gente cuántica. La diferencia es que estas personas no están siendo oprimidas por Kang, aún. Sin embargo, observamos que tienen actitudes muy defensivas. Jen Torra, la líder de la gente cuántica, termina por atacar a Scott y Cassie una vez que ellos llegan aquí, debido a que son precisamente gente muy extraña que está llegando a su reino. Scott y Cassie son salvados por MODOK, que los lleva ante su maestro Kang, que de nuevo en esta versión aún no es el conquistador, o al menos no que sepamos. Es Kang todavía con la ropita de tela. Aún no tiene su traje de poder y no tiene su nave. Kang nos revela precisamente que la gente del reino cuántico hurtó su nave y la tiene bajo fuerte vigilancia, la cual es casi imposible de penetrar. Entonces, aquí viene la parte más interesante de esta versión de la película. Kang le ofrece un trato a Scott. A cambio de los servicios de Scott, que pueda entrar a la fortaleza donde guardan su nave y que se la pueda entregar a Kang, Kang, utilizando el poder de su nave, que tiene la capacidad de viajar no solo por el espacio, sino también por el tiempo, podrá llevar a Scott precisamente al momento en el que quedó atrapado en el reino cuántico, para que así pueda pasar el tiempo perdido con Cassie. La primera parte de la película, una vez que bajan al reino cuántico, es Scott planificando la forma en que va a hurtar la nave. Ahora, la pregunta es ¿por qué las personas del reino cuántico habrían hurtado la nave de Kang? Eso lo revelamos básicamente en la escena con Bill Murray. Descubrimos que Janet era la líder de la revolución, debido a que después del primer contacto que tuvieron en el reino cuántico, donde Janet ayudó a Kang, tuvo visiones del futuro y vio que Kang era una persona malvada. Ella hurtó la nave de Kang y se la entregó a las personas del reino cuántico, y fue ella la que diseñó las medidas de seguridad para protegerla y evitarla que Kang pudiera hacerse con ella. Entonces Bill Murray, al igual que en la original, traiciona a los personajes principales porque les revela de que MODOK, que es Darien Cross, el villano de la primera película, diseñó un plan para poder traer a Scott al reino cuántico y así poder utilizar sus habilidades como ladrón para obtener la nave.
Es en este momento en el que Janet se da cuenta de que todo esto es una trampa y que deben llegar lo más pronto posible al lugar en donde están Scott y Cassie. En la siguiente secuencia veríamos a Scott Lang, alias Ant-Man, hurtar la nave de Kang de las garras de las personas del reino cuántico. Era una secuencia muy característica de Ant-Man, donde vemos el cambio de tamaños, el uso de hormigas, el uso de su ingenio para sobrepasar la seguridad en la que está resguardada la nave. Y es en ese momento cuando la familia Pym encuentran a Scott y a Cassie. Hope, con sus poderes, logra dañar severamente la nave, pero es un poco tarde. Kang ha recuperado su traje y ahora tiene superpoderes. Scott, Hope, Hank y Janet intentan detener a Kang, pero no logran hacerle básicamente nada. Kang los derrota con muchísima facilidad y logra desterrarlos del lugar del reino cuántico. Por su parte, secuestra a Cassie y comienza un ataque contra las personas del reino cuántico. Una vez que Kang recupera su traje, entramos a la segunda mitad de la película. Básicamente nuestros héroes saben que no pueden derrotar a Kang en pelea directa porque acaban de ser derrotados. Entonces la única táctica que les queda es precisamente utilizar sus habilidades como Ant-Man, Wasp. Básicamente Hank tiene la capacidad de controlar las hormigas y Janet tiene años de experiencia en el reino cuántico para volver a robar la nave, pero esta vez de manos de Kang. Ellos idean un plan para poder infiltrarse en la nueva fortaleza de Kang y recuperar la nave. Por su parte, y del otro lado de la película, volvemos a Cassie. Cassie ha sido atrapada por Kang y arrojada a la prisión, donde se encuentra con Jen Torra, con quien tuvo una confrontación cuando llegaron al reino cuántico. Cassie le revela que no era su intención realmente ayudar a Kang, no sabían que era malvado, pero está dispuesta a unirse a la pelea con las personas cuánticas y tiene una forma de ayudarlos. Le revela justo en este momento que ella tiene un mismo traje similar al de su papá y tiene la capacidad para encogerse y hacerse grande. Entonces, mientras nuestros héroes se preparan con su plan, Cassie utiliza su traje para lograr liberar a las personas del reino cuántico y liderar una revolución contra un Kang, básicamente ya poderoso. Es así como saltamos a la última parte de la película, donde tenemos la secuencia en donde nuestros héroes, Hope, Scott, Hank y Janet, se infiltran en la fortaleza de Kang y es aquí donde podemos verlos utilizando sus habilidades especiales. Por su parte, Cassie utiliza sus poderes para ayudar a las personas del reino cuántico y similar a la película original, se hace gigante. Tenemos la pelea final entre Cassie y MODOK y al ver esto Scott también logra volverse gigante y ayudar a su hija. Es aquí donde empezamos a cerrar los arcos narrativos de los personajes. Scott, después de haber tenido a su hija secuestrada, se da cuenta de la importancia de que es aceptar el hecho de que su hija ya cambió, pero no es necesario para él volver a pasar todo el tiempo que perdió, sino de que ambos tienen muchísimos años en futuro en el que podrán entenderse y ponerse de acuerdo y básicamente volver a ser una familia. Casi se da cuenta del motivo por el cual Scott sinceramente no quiere volver a ser Ant-Man. Después de toda la aventura que tuvieron en el reino cuántico, es muy extenuante estar en el papel de superhéroe ayudando a las personas. Entonces logran ese entendimiento y los personajes básicamente cierran sus arcos. Janet, por su parte, finalmente ha podido presenciar de primera mano las acciones heroicas de Hope y está lista para aceptar que ella, básicamente su forma de vida es ser The Wasp. Y lo único que nos queda es básicamente terminar con los villanos. Cassie, al igual que en la película original, logra vencer a Darren, pero aquí no tenemos la escena en la que Darren se redime, simplemente es vencido cuando Cassie básicamente le da un golpazo en la cara. Por su parte, Kang, y una vez más, logra derrotarlos, a lo cual Hank Pym llega a la conclusión de que si no pueden derrotar a Kang, lo mejor que pueden hacer es dejarlo atrapado una vez más en el reino cuántico. Logra abrir un portal utilizando la tecnología de la nave de Kang y básicamente similar a toda la película original, todos logran escapar excepto por Scott. Scott se queda atrás y es básicamente detenido por Kang y tenemos una escena de pelea muy similar a la película original, donde Kang vence fácilmente a Scott y tenemos la línea que es increíblemente épica: no necesito ganar, ambos necesitamos perder. Y es aquí donde tenemos otra diferencia con la película original. Scott, en su afán de detener a Kang, logra sabotear su traje, pero el portal sigue abierto. Entonces, en el último momento, Kang logra atrapar a Scott en el reino cuántico y Kang precisamente puede escapar por el portal, aunque sin su nave ni su traje de superpoderes. La película básicamente termina con Hank, Janet, Hope y Cassie jurando rescatar a Scott del reino cuántico,
tome el tiempo que tome y podemos ver a Kang en alguna parte del espacio preparándose para conquistar el multiverso. En sí, creo yo que esta versión tiene personajes un poco más fuertes, tiene motivaciones más claras y creo que los personajes se comportan de una manera un poco más coherente con sus anteriores apariciones, ya que la película original creo yo que tiene muchas inconsistencias y no es buena en lo más remoto. Entonces, ¿qué les parece esta versión alterna de Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.